amigas y amigos. Les habla Diego Sequera, investigador del Instituto Samuel Robinson para el Pensamiento Original, iniciando hoy una nueva sesión de mesa de análisis sobre temas que naturalmente son de actualidad, nos obligan a remitirnos a lo que ocurre en lo inmediato, en el tiempo reciente, pero a la vez, por lo mismo, también nos convoca a pensarlos a profundidad, a atar ciertos cabos, a encontrarle sentidos tanto quizás visibles y por lo tanto también reafirmarlos y quizás otros más ocultos, o quizás ver si en el mismo proceso de esta conversación logramos encontrar uno que otro más. Hoy tenemos también una alineación, como es costumbre, por supuesto, una alineación de lujo. Nos acompañan hoy dos amigas y amigos míos, gente que además en lo personal valoro mucho su trabajo y además su amistad. Tenemos conocidos, y además, por sobre todas las cosas, en lo que más me importa aquí, ambos son investigadores asociados a este instituto, por lo cual también cada vez son, ya no digamos huéspedes, sino ya son parte de la casa y cada vez estarán más presentes y cada vez tienen más su sitio, su sitio habitual y acostumbrado y más que bienvenido. Hablo, por supuesto, en este caso de Arantxa Tirado, doctora en Relaciones Internacionales y Estudios Latinoamericanos, escritora, articulista, persona muy activa, además también en redes sociales respecto a los temas de actualidad. Y por otro lado también nos acompaña Juan Ramón Quintana, sociólogo, escritor, exministro de la presidencia en el Estado Plurinacional de Bolivia, bajo los dos gobiernos de Evo Morales, además presidente del Observatorio de Democracia y Seguridad. Ambas, como saben, ya sus nombres dicen bastante, levantan emociones a favor y en contra, y como las a favor son siempre sumamente valiosas y las en contra también, porque generalmente es un saludo que podemos mandarle a todos, porque estamos todos en el mismo campo y podemos mandar un saludo a ciertos enemigos en común. En todo caso, ya voy pasando directamente al tema y celebrando, por supuesto, Juan Ramón, Arantxa, que estén aquí. Entro directamente en materia. El tema de hoy, como saben, es mercenarios, uso de mercenarios y guerra híbrida. En el marco de la guerra híbrida, en este momento me remito únicamente a recordar la fórmula acostumbrada a este concepto que ha estado bastante más activo, más en boga en círculos no solo académicos, sino también de análisis político y periodístico y incluso también del activismo, para procesar, justamente para encontrar un marco teórico para procesar ciertas realidades en estos momentos que quizás incluso hace unos años atrás no eran tan fáciles de descifrar, porque bueno, el mejor truco del diablo, decía Baudelaire, es hacernos creer que no existe. Aquí en particular, la guerra híbrida, por supuesto, es la combinación de una serie de elementos que superan el marco de las convenciones, tanto lo político como lo diplomático, como lo militar, como lo social, etcétera, pero se reduce a una fórmula, podemos remitirnos a Andrew Cory con este caso, que nos ubica con mucha facilidad. La fórmula esencial es revolución de colores más guerra no convencional. Entonces, por lo tanto, se congregan aquí dos elementos que de por sí traen su propia tecnología, su propia mecánica, su propia lógica, en lo político y en lo práctico, en la sintaxis, y cómo también está sujeto a una combinación de variables en el modo en que se emplee en un contexto determinado, siempre y cuando, por supuesto, el fin último de estos casos, como no, es cumplir con los objetivos estratégicos de los Estados Unidos. En esto nos basamos también, por ejemplo, estoy citando textual también los manuales de guerra no convencional que han sido filtrados, que son de dominio público. Por ejemplo, la circular de entrenamiento 1801, filtrada en el 2012, y otros juegos manuales que se encuentran por ahí. Muchas gracias a Wikileaks, por cierto, así que Fría Sánchez, antes de empezar. Y entramos en materia. Yo quería, para ofrecer un marco histórico y situarnos un poco yo no sé, ya puede ser bastante posmoderno, porque diría en el espacio, pero también en el tiempo. El 10 de septiembre, Arantxa, empiezo contigo ahorita, pero les regalo este intro. Donald Rumsfeld, para aquel momento el secretario de Defensa de la flamante administración W. Bush, que llegaba a la Casa Blanca el 10 de septiembre de 2001, volvamos a esa fecha,
Bromfield lanza un discurso que todavía se puede conseguir archivado, más no está disponible directamente en la página del Departamento de Defensa, pero está archivado. Si lo buscan por alguno de esos servicios lo encontrarán, que se llama Bureaucracy in the Battlefield, burocracia en el campo de batalla. Este documento, de alguna forma o de otra, era como el paso inaugural de Donald Rumsfeld, como sabemos, un hombre turbo, o sea, un hombre que él de por sí entraña la historia propiamente del neoliberalismo, que en paz no descanse, por cierto que murió no hace tanto, incluso cercano discípulo de Milton Friedman y de la Sociedad de Montpellerin y todo lo demás, donde él planteaba su propia visión de la revolución en asuntos militares, que es un concepto también muy habitual del lenguaje del Pentágono, que lo han adoptado también otras escuelas de guerra, otros ministerios de la defensa en todo el mundo, otras doctrinas. En todo caso, lo importante de resaltar aquí es en qué consistía eso y de dónde provenía. Rumsfeld además plantea una distancia de lo que venía hasta ese momento llamado la doctrina Powell, por Colin Powell. Y si quieren entender la doctrina Powell, lo básico es el uso abrumador de la fuerza. Piensen en el año 1990, 89, 90, 91, Panamá 20 de diciembre del 89, Irak 91, son los mejores ejemplos de lo que Rumsfeld, Colin Powell entendía como el uso abrumador de la fuerza. Sin embargo, con Rumsfeld esto cambia. Para Rumsfeld, como siempre, le parece que la estructura burocrática del Pentágono está anquilosada e impide facilitar los procesos. Necesitamos dinamizar los procesos y necesitamos además aprovechar los demás servicios que nos ofrecen, entre otras cosas, el sector privado de la economía, por supuesto. En tal manera, y amén del contexto en el que estamos hablando, privilegian también otras cosas, porque de nuevo los lobbies armamentísticos cobraron una fuerza aún mayor. La guerra aérea y por lo tanto también ciertos intereses económicos de la industria militar también se fueron proyectados con mucha fuerza. Tenía también como un sitial de honor y también como un uso mínimo, según se maneja ese discurso, de la fuerza sobre el terreno, el boots on the ground, de los componentes militares. Sin embargo, también ya en ese momento él asoma algo más, algo que él le parecía que era práctico y que facilitaba un mejor rendimiento, y entiéndase rendimiento aquí en clave neoliberal, que es el empleo, sí, de lo que las compañías militares privadas le pueden ofrecer en este contexto al ejército de los Estados Unidos, a las coaliciones, entre comillas, que arma Estados Unidos, y que lo inserta también, además, dentro de un mercado global, y que además representa un beneficio en recortes laborales, porque son menos pasivos, son menos responsabilidades políticas, judiciales, diplomáticas, las que se les entrañan a estos sujetos. Y el mejor ejemplo, de nuevo, de esto que estamos hablando fue lo que la historia ofreció respecto a la puesta en práctica de la doctrina Rumsfeld en Irak y en Afganistán. Y esa impronta, por más que hubo reformas y cambios, esa impronta definitivamente ha quedado, como veremos más adelante. Pero esto, no olvidemos, tiene un detalle. Donald Rumsfeld es fundamentalmente un neoliberal de uña y rabo. Y por lo tanto también esto se trata de control de recursos estratégicos, control de poblaciones, es decir, de mano de obra, control de renta y control y disciplinamiento también de sociedades para poder mantener justamente ese flujo desregulado de extracción de bienes, riquezas y recursos. Arantxa, ¿qué nos puedes decir con esta introducción? No sé si estás de acuerdo conmigo con este punto de partida para hablarnos un poquito de este tema, para ir luego entrando en materia. Bueno, lo primero que puedo decir es que yo creo que tú eres uno más de los ponentes hoy, porque esta introducción es muy buena. Y efectivamente, Donald Rumsfeld es uno de los que se considera padres de la revolución de los asuntos militares de Estados Unidos, que se concreta específicamente en los casos de Irak y Afganistán. Esto no quiere decir que no haya habido antes revoluciones militares en la historia. De hecho, hay unos autores que son un matrimonio, Alvin y Heidi Toffler, que tienen un libro, La Tercera Ola, donde hablan de las revoluciones militares, y ellos tienen una frase que a mí me resuena mucho con esto que tú estabas diciendo, ¿no? Cuando dicen que la forma en que una sociedad hace la guerra refleja el modo en que genera su riqueza. Y efectivamente,
esta manera de guerra, de rapiña, de apropiación, aunque pudiéramos considerar, ¿no?, que a lo largo de la historia pues la guerra en buena medida ha sido eso, ¿no?, ocupar territorios para el expolio, para hacerse con el dominio no solo territorial, sino también de los recursos, pero bueno, que en los últimos años esta característica está pues tomando unos bríos más grandes, por decirlo así, o se está llegando a un consenso por parte de los analistas de que es un elemento que refleja la situación de la guerra actual. Bueno, ¿qué significa esa frase del matrimonio Toffler? Significa que esta manera de hacer la guerra que algunos autores, analistas desde el ámbito civil o militar han llamado la guerra posmoderna o la guerra de la sociedad postindustrial, que correspondería a la guerra de la posguerra fría, tiene mucho que ver con algo que está sucediendo también en el ámbito de la evolución del capitalismo en este momento histórico, ¿no? Un capitalismo neoliberal, como tú has apuntado, Donald Rumsfeld, un eminente representante del neoliberalismo en la administración estadounidense, que aplica una lógica capitalista de hacer la guerra. Recordemos esas puertas giratorias, las revolving doors, ¿no?, entre la industria petrolera y la administración, el Pentágono y el Departamento de Estado, etcétera, para ir a Irak con el propósito de hacerse con las reservas petroleras de ese país y aparte de la reconfiguración geopolítica de Oriente Medio. Entonces, esta lógica capitalista que ha encontrado en el outsourcing, que sería el equivalente en el ámbito militar de la guerra por delegación vía mercenarios, lo que llaman también proxy war, ¿no?, que sería un elemento presente, como estamos viendo cada vez más en el marco de la guerra híbrida, y luego podemos ir a hablar sobre la guerra híbrida, aunque yo creo que tú ya has dado un marco bastante conciso y preciso, pues está afectando, o sea, estamos asistiendo a una externalización de la guerra, igual que la cultura del outsourcing ha impactado en el capitalismo, pues sobre todo del centro, aunque no solo, ¿no?, porque México es un caso emblemático también de prácticas de outsourcing brutales, pero pensemos en todo lo que son las externalizaciones de las empresas en Europa hacia terceros países y todo lo que se implica. Y esto tiene mucho que ver con esa dificultad que tienen los países occidentales de emplear el poder militar como un elemento de política exterior, ¿no?, porque los gobiernos del mundo occidental, por decirlo en sentido laxo, están acudiendo a contratistas militares, a mercenarios privados, para complementar fuerzas regulares o bien pues para delegar, ¿no?, tareas. En el caso de Irak se llegó, creo que era el 57% del escenario operativo. Perdón si no utilizo muy bien los términos militares porque soy una intrusa del mundo militar, entonces a veces puede que no lo utilice con la suficiente precisión, pero creo que el 57% más provenían de contratistas militares, al punto que algunos analistas han llegado a decir que ahora mismo el ejército de Estados Unidos se desplomaría si no contara, ¿no?, con esos contratos que hace con la industria privada del ámbito militar, que luego iremos a profundizar en ello, ¿no? Y esto, ¿por qué se hace también? Porque hay una sensibilidad en la opinión pública mundial que sobre todo, no solo, ¿no?, podríamos decir que, iba a decir no solo en Irak, con esta conciencia de la guerra por petróleo, que la gente tenía muy claro esa voluntad de expolio y se expresó en manifestaciones alrededor del globo con participación masiva, denunciando que aquello que nos decían que era llevar la democracia, en realidad era pues robarle a Irak sus recursos, pero ya de antes, ¿no?, de la guerra de Vietnam, cuando es este síndrome de Vietnam en el cual pues la opinión pública estadounidense empieza a ver la llegada de ataúdes. Y entonces ahí los estrategas militares tienen que cambiar, porque algunos dirían, bueno, los valores postmaterialistas, el respeto a los derechos humanos, la paz, todo esto que suena tan bien, pues inciden en el criterio de las poblaciones, y aunque solo sea de una manera instrumental, pues el poder hegemónico tiene que incorporarlo para encubrir efectivamente sus acciones letales, y además ofrece una serie de ventajas que luego también podemos profundizar en ello, como es este concepto de, bueno, no asumir la responsabilidad por unos actos
que vulneran derechos humanos, aunque luego se introdujo, ¿no? que también los mercenarios contratistas privados tuvieran que estar sometidos a la legislación internacional, aunque eso da igual, porque sabemos que los militares de Estados Unidos pues no tienen por qué, o sea, no, están exentos, ¿no? de pasar por los tribunales internacionales. Entonces, concluyo con una idea, ¿no? Para cerrar esto, que es la idea de que me parece importante que tengamos en cuenta al público en general, que muchas veces la guerra se disocia de los aspectos políticos, de los aspectos históricos, de sus relaciones con las sociedades, cómo evolucionan las sociedades, cómo evoluciona el Estado, cómo evoluciona el sistema económico, y tiene mucho que ver, ¿no? No se podría entender esta revolución de los asuntos militares de Rumsfeld, esta idea de, en lugar de la guerra total, ir hacia una guerra más focalizada, que gaste menos recursos, una guerra barata, ¿no? Que también se ha considerado que las guerras por delegación son guerras baratas, ¿no? Sin entender la lógica de funcionamiento de un capitalismo que frente al descenso de la tasa de ganancia, pues hace movimientos constantes para mantener, incluso aumentar la tasa de ganancia a través de la superexplotación de la clase trabajadora, a través de mecanismos novedosos o no tan novedosos de extracción de plusvalía, y etcétera, etcétera. Sabes que uno de los detalles, bueno, gracias por esa reflexión, porque además nos da pie para continuar hacia otra dirección, pero justamente eso, cómo esto, a lo que voy, esto de verdad rebasa el marco del análisis político, o eso también quizás tiene algún propósito deliberado, por ejemplo, tanto en el estudio, los estudios políticos, como en la forma en que se presenta en los medios. Eso es una primera pregunta. Y luego también entendemos algo más, Arantxa, y esto ya para dar el testigo a Juan Ramón. Por un lado, el principio pareciera ser el mismo, pareciera ser sencillamente la consecución, la prosecución de unos objetivos bastante elementales, inherentes además a la lógica del capital, a la lógica de alimentación del capital, pero también hay elementos que parecieran ser innovadores. La pregunta es qué tan innovadores son. Juan Ramón, a mí me parece que justamente este tema de los recursos y el tema de quiénes se emplean nos da, o sea, para el ojo, para un ojo quizá un poco más acostumbrado, uno puede ver estas cosas, pero ¿por qué precisamente se busca rebasar de esos marcos analíticos y teóricos que, por ejemplo, estaba remitiendo Arantxa, sobre todo en este mundo post-ideológico, en este mundo donde el discurso, la narrativa supuestamente tiene un papel que jugar, pero además también es algo que estamos viendo naturalmente, cómo se ha transferido de una forma bastante descriptiva y visible a esta región. ¿Qué de necesidad te podemos entender entonces? ¿Qué se manifiesta en este empleo de este recurso que ya hemos visto en varios escenarios? El recurso del mercenario, el soldado de la fortuna, del militar privado. Haití, Bolivia, Venezuela, por ejemplo, son algunos de los ejemplos. Cuba, la propia Cuba. Que nos pudiera... Bueno, no, muchas gracias, los compañeros. Muchas gracias por la invitación. Saludar a Arantxa y, por supuesto, a Diego. A ver, yo voy a intentar hacer una pequeña síntesis de lo que acaba de decir Arantxa para que la gente que nos escucha, que la gente que está interesada en estos temas pueda tratar de comprender de manera mucho más sencilla. No quiero decir que ha explicado de manera compleja, pero a ver, lo que decía Arantxa era que efectivamente estamos en el umbral, más que en el umbral, hemos pasado el umbral de lo que el propio Ignacio Ramonet escribió acerca de las nuevas guerras, ¿no? El fin de la Guerra Fría, lo que trajo consigo son nuevas formas de hacer guerras, pero las nuevas formas de hacer guerra responden fundamentalmente a los intereses geopolíticos o a los intereses geoestratégicos. El propio Rumsfeld reflexionaba acerca de esta transición estratégica y él decía, el año 2001, si mal no recuerdo, decía que el mundo está cambiando y que Estados Unidos debería cambiar, pero no al ritmo del cambio global,
sino más bien que Estados Unidos debería imponer el cambio para que el mundo transite, ¿no es cierto?, sobre la base del modelo norteamericano. Y por cierto, el campo del conflicto, el campo de la guerra fue uno de los campos que sufrió la mayor transformación durante la década de los 90. Y entonces, lo que decía Arantxa es que el fin de la Guerra Fría lo que hace es radicalizar prácticamente el modelo neoliberal, y el modelo neoliberal lo que intenta es reducir el tamaño del Estado, tratar de jibarizar el diseño estatal, y eso se corresponde también con la privatización de la guerra. Comparando, ¿no?, si bien hay un proceso de privatización de la guerra y por lo tanto deberíamos pensar que hay una transferencia de responsabilidades al sector privado, lo cierto es que esa es una gran falacia. Porque si uno compara el presupuesto de defensa de Estados Unidos del año 1990 con el presupuesto de defensa hasta el día de hoy, estamos hablando de un salto astronómico de $300.000 millones al finalizar la Guerra Fría, con un presupuesto de $715.000, $720.000 millones. Es una duplicación del gasto militar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que se ha privatizado? ¿No? Si el Estado norteamericano lo que ha hecho ha sido más bien, más que duplicar el presupuesto, no cuaja el concepto de la privatización. Ahora bien, pero en esta transformación de la manera de hacer la guerra, lo cierto es que han ocurrido ciertas operaciones que afectan la naturaleza misma del Estado. Lo que tenemos es que los estados son los que, en última instancia, son los que definen las guerras. Los que definen las guerras son estos lobbies, estos complejos políticos, parlamentarios, empresariales, son los que terminan definiendo dónde se hace la guerra, cuándo se hace la guerra, cuánto tiempo va a durar la guerra y qué participación va a tener el sector privado. Consecuentemente, lo que hay en los Estados Unidos es la sustitución de las decisiones estratégicas del Parlamento, del Congreso norteamericano, por las decisiones del complejo militar industrial que está asustadísimo por el fin de la Guerra Fría, que había sido la justificación para su expansión presupuestaria para los grandes negocios del complejo, y por lo tanto lo que redefinen son las amenazas. Las amenazas, por lo tanto, son las que van configurando la nueva forma de hacer la guerra. Son dos amenazas paralelas las que surgen después de la Guerra Fría. La primera, la gran amenaza de la lucha contra el narcotráfico, que después tiene una vinculación muy cercana con lo de Afganistán, por un lado, el escenario de Afganistán, y por el otro lado, el escenario colombiano. La guerra contra el narcotráfico es un sustituto parcial de la guerra contra el comunismo, y el otro sustituto parcial de la guerra contra el comunismo es la guerra contra el terrorismo, que se va, digamos, cuya dimensión se hace mucho más compleja y que termina finalmente cristalizándose el 2001. Pero toda la década de los 90, la amenaza la amenaza terrorista fue una especie de espada de Damocles sobre la supuesta una supuesta amenaza a la seguridad de los Estados Unidos. Entonces, acá lo que vemos es, en definitiva, esto, un cambio radical, yo diría sustantivo, en la naturaleza del Estado, ¿no? Al aceptar, al delegar, al permitir que la guerra se ejecute
se desarrolle, se planifique, se reformule mediante el sector privado, es decir, esto que se ha denominado la privatización. Y por otro lado, el incremento del gasto militar y este fenómeno de crecimiento del gasto militar que terminan en realidad no pagando no solamente los norteamericanos, sino pagando los estados intervenidos. Alguien en una comparecencia pública le preguntó a Rumsfeld, ¿no es cierto?, por qué se estaba gastando tanto dinero en la guerra contra Afganistán. Rumsfeld lo que les dijo era que no se preocuparan de la cantidad de misiles que se estaban disparando, porque todo ese gasto se iba a trasladar a Afganistán, a Irak o algún otro país. Eso da cuenta de que los gastos militares no solamente están sostenidos en los ciudadanos norteamericanos, sino están sostenidos en esto que llamaba Arantxa la guerra del saqueo, en los países saqueados. Esas dos cosas que creo que son importantes. La transformación de la naturaleza estatal respecto a la guerra, la participación del sector privado que cada día avanza mucho más en los espacios, no solamente planificación de decisión, de entrenamiento, de logística, transporte, etcétera, etcétera, que al final del día parece que son los privados los que hacen la guerra. Yo creo que hay dos escenarios que podríamos, inclusive tres, que podríamos mirar con cierto detalle para tratar de explicar este fenómeno de los mercenarios, de la guerra híbrida, que es Afganistán, por un lado, ¿no? O las guerras de Oriente Próximo, y por el otro lado, Colombia. Creo que si logramos describir estas dos dimensiones del conflicto, vamos a acercarnos con más certeza a esto que se llama la guerra híbrida. Creo que el caso de Afganistán es el caso más emblemático de esta revolución de los asuntos militares, de este proceso de privatización. Ergo, sin olvidar que la década de los 90 tienen como campo de experimentación el conflicto en la ex Yugoslavia. Pero Afganistán es uno de los territorios más emblemáticos para poder describir la transformación de la guerra, de una guerra convencional a esto que se llama la guerra híbrida. Probablemente aquí no se aplica, Diego, el tema de la revolución a colores, sino más bien, yo diría casi como un objeto de estudio más químicamente puro vinculado a la guerra híbrida y a la privatización, o la guerra híbrida vinculada a la privatización. Ahora, Afganistán sí, Afganistán es un territorio extremadamente complejo, pero en el acápite digamos, en los temas que hacen a la guerra, por supuesto, hay que destacar varios. La primera consideración es el cambio de régimen. Las nuevas guerras se definen a través de los cambios de régimen. Karzai es el resultado de esta estrategia de cambio de régimen. Segundo, el uso de las tecnologías comunicacionales para legitimar la guerra sobre la base de la mentira. En ningún momento, ningún afgano había participado, ¿no es cierto?, en los ataques a las Torres Gemelas, y sin embargo, Estados Unidos decide invadir Afganistán. ¿Cuál era el argumento para invadir Afganistán? Que los hicieron creer que algún talibán se había infiltrado entre los 18 o 19 terroristas que habían atacado las Torres Gemelas, pero las investigaciones señalan que no hay ningún talibán, ¿no es cierto?, que había participado de esto. Por lo tanto, cambio de régimen, el uso descomunal de los medios de comunicación y que utilizan la mentira para justificar la guerra. Tercero, esta incursión
masiva de las empresas, lo que se llaman las corporaciones de seguridad militar. Es una guerra en la que efectivamente hasta el año 2004 o 2005, efectivamente el 57-60% del componente militar norteamericano y también alemán y de los aliados, efectivamente correspondía con empresas privadas de seguridad, ya sea para los servicios de transporte, para la seguridad de las instalaciones, para el mantenimiento de los helicópteros, etcétera, etcétera. Hay un conjunto de empresas que participan masivamente en esta ofensiva occidental contra Afganistán, entre otras cosas, contra uno de los países más pobres de Oriente Próximo, ¿no? Es algo que resulta delirante, que la maquinaria más poderosa del mundo, vinculada además a la OTAN, tuviera que desarrollar toda una guerra durante 20 años, ¿no es cierto? Durante 20 años gastando billones de dólares para salir como están saliendo hoy día, derrotados. Bien, entonces, este componente, cambio de régimen, el componente de la justificación de la guerra por la vía de la mentira, el componente de la privatización, las operaciones encubiertas en Afganistán para asesinar talibanes, dirigentes muyahidines, no sé, para asesinar a presuntos terroristas impulsados por la CIA, pero además capacitando, contratando, ¿no es cierto?, mercenarios para hacer esas operaciones, dividiendo a las facciones, etcétera, etcétera. Realmente esto también forma parte de este fenómeno de atomización de la guerra. Hoy día, sí, cuando Estados Unidos intervino Afganistán en octubre, creo, del año 2001, apenas el 26% del territorio afgano estaba controlado por los talibanes. Hoy día el 75% está controlado por los talibanes. Entonces, fíjense los efectos, las consecuencias de esta transformación, de esta revolución en los asuntos militares. La consecuencia más catastrófica es la derrota, ¿no? Pero además, yo creo que aquí sí conviene hacer un paréntesis. Es que la revolución de los asuntos militares no solamente tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, sino tiene que ver con un marco jurídico que termina desplomado después de décadas de aplicación, como son los convenios de Ginebra. No se aplican los convenios de Ginebra. La economía jurídica internacional desaparece. Y yo creo que aquí hay un elemento fundamental, Arantxa tal vez nos explique, o tal vez Diego, y que creo que es el centro de gravedad de las nuevas guerras, que es la famosa Patriot Act, es decir, el acta patriótica. Yo creo que el centro de gravedad que va a explicar precisamente las nuevas guerras es esta redefinición de cómo Estados Unidos concibe el control territorial, concibe el control de áreas estratégicas vinculadas con el petróleo, concibe su expansión dominante y hegemónica para ejercer exactamente poder, dominio, control territorial, tecnológico, etcétera, etcétera, de estas grandes áreas que están inevitablemente asociadas a su economía, a su poder de dominación, a su perpetuación de poder. Y entonces, este acta patriótica es el que yo creo guía, de alguna manera, de manera sustantiva, estas nuevas guerras, que tienen que ver en primer lugar con el uso de todas las tecnologías inimaginables en comunicación para violar la privacidad de las personas en nombre de la lucha contra el terrorismo. Es decir, la lucha contra el terrorismo está sostenida sobre esta acta patriótica. Segundo,
la violación flagrante, obviamente, de los derechos que durante décadas se habían conquistado, el derecho a la guerra. Y aquí se plantea prácticamente lo que es la guerra preventiva, que es una demolición del derecho convencional e histórico de la guerra tradicional. Tercero, la desaparición de toda norma civilizada respecto a la obtención de información por la vía de la tortura. Cuarto, el traslado de presuntos terroristas a quienes no se considera en realidad combatientes, porque se tendría que aplicar la Convención de Ginebra, ¿no es cierto? Quinto, esta libertad que tiene el imperio para utilizar servicios privados, ya sea para las torturas, para las detenciones, para los juicios sumarios, para llevarlos a los presuntos terroristas hasta Guantánamo o para depositarlos transitoriamente en las bases militares de Alemania, Italia o España. Esta es la verdadera transformación de la guerra. Es decir, la revolución de los asuntos militares, nos han hecho creer que la revolución de los asuntos militares tienen que ver con las transformaciones tecnológicas para la guerra, pero en verdad lo que ha ocurrido con el acta patriótica, que yo creo que es que se puede llamar, digamos, la cabecita del iceberg, ese es el tema de fondo. Es la fuente de legitimidad para llevar adelante cualquier conquista militar a lo largo y a lo ancho del mundo sin que prime ninguna regla universal vinculada al derecho de la guerra. Y bueno, un cuadro bastante, tenemos una base aún más sólida para continuar también a partir de justamente todo lo que nos has agregado y el modelo que sí representa ciertamente Afganistán. Y además creo que faltó ahí incluso un componente que también se ha vuelto un poco explícito y que toca directamente, Juan Ramón, también el propio tema del narcotráfico. En este caso el tema de la amapola, el tema de la heroína, el tema de los laboratorios en países vecinos que procesan la amapola que se extraiga de Afganistán. Y ocurrió, qué casualidad, resulta que esto también establece un contrapunto, vamos a llamarlo entre comillas, con la mayor crisis de los opiáceos en la sociedad norteamericana de las últimas 2 décadas también. Y que además, por supuesto, también esto nos puede traer un poco a otros prototipos, quizás llamémoslo así, otros escarceos, también pudiéramos decir, previo a la experiencia que, como también mencionaste y sintetizaste muy bien ahí con la ley patriota, con el Patriot Act, cómo a partir de eso, primero, no sé, y además yo entiendo algo más, esta guerra, Afganistán, si algo nos dice también es que no es una guerra destinada a ganar, o sea, no es una guerra por una victoria necesariamente, y creo que lo podemos ver, por ejemplo, en cómo ciertas congresistas y ciertos senadores han pedido muchas veces a distintos presidentes, por favor, declaren la victoria y vámonos, por ejemplo, el caso de Rand Paul, entre otros, ¿no? Además que eso habilita otros elementos y que sí tienen un punto de enlace con lo teórico, porque pienso en, ahora con la ley patriota todo el mundo es sospechoso, todo el mundo es enemigo y todo es un campo de batalla. Y esta difuminación de las líneas del campo de batalla, también por cierto, es algo que ya en el 89, eso es lo que escribía Linz, eso es una de las premisas más notorias de la guerra del concepto de guerra de cuarta generación, del concepto teórico de la guerra de cuarta generación, que también se emparenta con otras teorías, pero digamos también para recordarle a la gente de dónde viene y cómo se refleja en la realidad. Pero además pienso en los regímenes de sanciones, en la jurisdicción de, bueno, en inglés lo llaman long arm jurisdiction, la jurisdicción de brazo prolongado, de la jurisdicción extraterritorial con la que se justifica todo el tipo de acciones, y ahí podemos pensar, por ejemplo, en las sanciones contra Venezuela, sobre todo en la sustancia en la que está
elaborados. No quiere decir que no sea, que no sea algo similar con el bloqueo y con las nuevas órdenes ejecutivas también que se han emitido contra Cuba o, por ejemplo, Irán, la propia Siria también. Y cómo todos también estos elementos juegan ahí algo. Pero me queda algo también entre todo esto, Arantxa, y quizás pudiéramos decir, porque además también el tema de los presuntos terroristas, el tema del peso de la narrativa, Sharmin Arwani lo llamaba combatientes mediáticos a los periodistas, digamos, que justifican, que le dan una cobertura, el periodista embedded, incrustado en una unidad militar que le da también ese sentido, ese control además narrativo, y que luego vimos también que eso sufre su propia revolución, vamos a decir así, en el contexto también de Siria, sobre todo Libia, ya en la década, en la segunda década del siglo XXI, primera década del siglo XXI, 2010, del 2011, 2012 hasta el 2016, en una primera etapa que luego cobró otra forma, pero para entender ahí. Es esto también, Arantxa, una metafísica. Es decir, todo esto reunido, ya entendemos la mecánica, pero qué, o sea, qué visión, qué Weltanschauung, sería la palabra alemana, qué visión de mundo se nos ofrece aquí. Y luego de eso quiero tocar, ya quiero irlo arrimándolo a América Latina, así que también si quieres acercarlo en esa dirección, bienvenida sea, Arantxa. Bueno, muchas cosas, porque quiero hacer unos comentarios sobre lo que ha dicho Juan Ramón y también reflexiones sobre lo que tú planteas. Bueno, por supuesto, ¿cuál es el escenario? ¿Qué mundo? ¿Cómo entendemos todos estos movimientos? Bueno, pues en un sistema internacional en transformación que después de la Guerra Fría pasa por un momento de supuesta unipolaridad que se desvanece, pudiéramos debatir, ¿no? Digo, siempre pudiéramos debatir porque en cada frase hay detrás muchas cosas y opiniones en un sentido u otro, pero si asumimos que los atentados del 11 de septiembre pues, fueron perpetrados por quien nos dicen que fueron perpetrados, pues bueno, en ese momento y después con las derrotas en Irak y Afganistán, como dicho por los propios analistas militares estadounidenses, pues esa unipolaridad, esa omnipotencia, etcétera, de un imperio que de todos modos ya sabíamos que estaba en declive, ¿no? Desde hace décadas, pues se pone más de manifiesto. Y en ese contexto empieza a hacerse más evidente una pugna con una potencia emergente o reemergente en las relaciones internacionales, que es China, por la disputa de los recursos que se mencionaba antes, de unos recursos que no lo he dicho, pero es importante tenerlo en cuenta. Quizá lo diferencial en este momento es que son finitos en prácticamente todos los casos y menguantes, ¿no? Conforme se van consumiendo, y que además son imprescindibles para el desarrollo de la industria, del complejo militar industrial que ha mencionado Juan Ramón, que domina la política estadounidense, y para el desarrollo tecnológico, que es uno de los aspectos en los que se dirime también esa pugna entre Estados Unidos y China, entre la potencia todavía hegemónica, al menos en diferentes ámbitos, y la que viene a sucederle. Y lo que decía Juan Ramón, me interesa mucho, ¿no? Esta parte de pulverización del derecho internacional, tal y como se conocía, de las normas que paradójicamente pudiéramos decir que se hicieron en buena medida a imagen y semejanza o bajo el interés de Estados Unidos, ¿no? Pues tiene que ver con una concepción que conecta con la visión de la guerra híbrida tal y como, por ejemplo, la conciben los militares chinos, o sea, en esta lógica de guerra irrestricta, de utilizar todos los mecanismos, todas las tácticas, todas las estrategias, todos los ámbitos para aniquilar o apabullar o neutralizar a un enemigo, ¿no? También cada vez más, ni se diga por el tema del lawfare tan de moda, no voy a hablar de eso, pero estamos viendo que los aspectos legales son centrales en el debate de la guerra, incluso desde antes de que se pusiera de moda hablar de lawfare en la región. ¿Por qué? Porque los actores no convencionales, los pequeños actores que se enfrentaban a Estados Unidos o Israel, utilizaban estas armas de la legalidad internacional para tratar de ganar en los tribunales lo que a lo mejor no podían ganar en el campo de batalla, aunque a veces sí ganaban en el campo de batalla, y eso hace también pensar a Estados Unidos que esa estructura, a pesar de haber sido diseñada por ellos y a pesar que sabemos que dentro de la ley hay un elemento de clase, dominación de clase, y que la usan
a conveniencia, etcétera, pero ya hacer muy evidente, y con el Patriot Act, volver o hacer explícito algo que antes formaba parte de unas lógicas y unas prácticas de guerra irregular, ¿no? Como esta concepción que había en los años 80 en Centroamérica, y no solo, ¿no? También en el Cono Sur, de el enemigo interno. O sea, la lógica contrainsurgente, ¿no? Que fue una manera también de hacer la guerra de Estados Unidos, porque parece ahora que, bueno, con la guerra híbrida y con esta combinación y uso no sé, de terroristas, uso de criminalidad, parece como si esto fuera novedoso, y realmente no es tan novedoso. Bueno, pues esa concepción del enemigo interno, y se ve también en el hecho de que hoy en día en los conflictos bélicos la gran masa de víctimas ya son civiles, no son militares, pero bueno, es también la justificación de una dominación de espectro completo, de una visión, por eso digo, irrestricta y abarcadora de todas las esferas de la vida social, es decir, hacer la guerra por todas las vías, pero para dominar todos los ámbitos, ¿no? No solo lo económico, no solo lo político, también lo legal, etcétera, etcétera. También recordemos cómo la guerra de Irak fue un punto de inflexión en el sentido de ir a la guerra sin tener un mandato del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ¿no? Y esto sí levantó como todo un debate, incluso en el ámbito de las relaciones internacionales y del derecho internacional público. Yo recuerdo aquí en el Estado español, pues hubo protestas por sectores, pudiéramos decir, también conservadores, ¿no? En contra de esa ruptura de una convención bueno, que yo creo que estorba, y de ahí también la lógica de esta subcontratación de personal que se trate de desvincular de lo que sería la política exterior oficial o formal en su forma bélica o no de un Estado, porque interesa eludir esas responsabilidades. También lo que tú decías de las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales, los bloqueos, es decir, la política exterior puede adoptar posiciones bélicas sin necesidad de lanzar bombas, ¿no? A veces se tiende a pensar que esas decisiones, bueno, son legales. No son ni legales ni legítimas, y son formas explícitas de violencia y generan muertos, ¿no? Entonces, yo creo que todo el propósito en realidad es, o sea, ¿cómo decirlo? El escenario es un sistema internacional cambiante, de pugna en una transición geopolítica, donde se está sofisticando los mecanismos de control ante la presión de esos actores y con esto concluyo, que tú decías también del ámbito de los medios periodísticos, que tienen un papel político y que tienen una posición en esa guerra, no solo porque estén en vez ahí en los ejércitos, sino porque incluso en países donde aparentemente solo hay guerra de clases, que ya es bastante, pero bueno, que no hay un conflicto abierto, también están posicionados de un lado de la trinchera, y eso cuesta vender ciertas cosas en el mundo de las redes sociales, donde luego tenemos la otra parte de las fake news como parte de la guerra, y el ciberespacio como parte de la guerra, y las redes sociales como parte de la guerra, sobre todo la guerra híbrida, etcétera, pero que eso genera una opinión pública cada vez, quiero pensar, porque a veces uno ve comentarios y ve reacciones ante golpes de Estado de la ciudadanía global y piensa, madre mía, ¿no? Pues no estamos tan bien, pero en términos generales se podría decir que hay más acceso a información, hay un conocimiento acumulado, histórico, de cómo ha operado el imperialismo, hay documentos que van surgiendo que se desclasifican, o bien filtraciones de Wikileaks, y vamos pudiendo ver cómo es ese comportamiento imperial, y de ahí que haya que buscar en esta confrontación, en esta disputa geopolítica, maneras de pues encubrir esa acción bélica, y de ahí también pues todas estas nuevas teorizaciones que no son más que ponerles a veces nombres diferentes a prácticas que ya se vienen realizando desde hace décadas, incluso si me apuran diría siglos. Actualizan también, ¿no? Como esto parece una aplicación que cada cierto tiempo requiere una nueva actualización, una nueva adaptación en un nuevo contexto, ¿no? Pero hay algo que
tanto de lo que has dicho hasta ahora, Arantxa, y sobre todo en el contrapunto, una vez más, del derecho público internacional, de las relaciones internacionales y lo que es soberanía e independencia de un Estado, me queda muy claro también, me parece a mí, Juan Ramón, tú me dirás, el rol también que viene a pasar a cumplir o significar el Estado, sobre todo un Estado consciente de su soberanía, un Estado consciente de su necesidad de independencia, un Estado consciente de sí mismo en tanto Estado y que además con capacidad incluso de como lo hemos visto en América Latina, de instaurarle un poderoso componente incluso de clase y por lo tanto de transformación interna de sus propias sociedades, de control sobre los recursos, del rol de sus instituciones y cómo también de alguna manera eso pasa a ser un obstáculo, una amenaza al cual, por un lado, son por supuesto objetivos u objetos de estas operaciones a un nivel importante y luego también por el otro, cómo hay una coreografía, además, y esto del elemento de lo coreográfico también me recuerda palabras de Greg Grandin, un poco hablando de la Operación Cóndor, o sea, cómo además también para poder socavar estos puntos se valen tanto de lo público como lo privado, es decir, de los elementos que ofrezca la oportunidad del momento, y cómo también dentro de eso, al Estado lo combaten, si tienen la oportunidad, con los elementos que ofrezca el propio Estado o también el otro con esta serie de actores no estatales y privatizados. Tenemos recientemente dos ejemplos, uno fallido, uno no sabemos en qué punto exacto, o sea, uno es Venezuela misma, el año pasado la operación Gedeón el 5 de mayo, donde una compañía de estas, una empresa militar privada decide, aspira, justificado ya sobre todo este marco que hemos hablado, ya asimilado incluso como sentido común del por qué opera de tal manera y qué se creen además Justin Goodrow y los otros actores, los gringos incorporados en ese proyecto, que era su misión y el fracaso. Y luego tenemos aún más, cada vez más difícil de esclarecer el factor de los 20, del golpe este mes, el asesinato del presidente Jovenel Moïse en Haití, en Puerto Príncipe, el 9 de julio, donde se revela, o por lo menos hasta ahora eso lo entendemos, 26, la actuación de 26 ex militares, ahora en el ámbito del sector privado colombiano, más 2 gringos haitianos dentro de las personas que fueron detenidas en este marco donde nadie termina todavía, no termina de entenderse exactamente dónde, quién y por qué del todo, pero si algo también queda bastante esclarecido en esto es el cuadro que antecede, el cuadro de situación revolucionaria o las demandas en la calle de 3 años en movilizaciones y protestas que existen en y desde la población haitiana. ¿Qué nos podría decir todos esos elementos con todo lo que hemos hablado hasta ahora, Juan Ramón? Sí, Diego, permíteme cerrar el tema, esto de la guerra híbrida. Yo creo que habría que reconsiderar, me temo que algunos conceptos de alguna manera, digamos, sofisticados, por cierto, parecerían de alguna manera justificar también la necesidad de la complejización de la guerra. Yo creo, para ser breve, las nuevas guerras en realidad son, como decía Arantxa, son guerras de rapiña. Son guerras que están de rapiña, que están adornadas de alguna manera por toda una suerte de ideario geopolítico, ¿sí? Y el elemento, además de que hemos señalado sobre en torno a las nuevas guerras en Oriente Próximo, en Medio Oriente, en el norte del África, que han dado lugar a esta incursión masiva del sector privado a la guerra, ha traído consigo otro fenómeno perverso, ¿no es cierto?, que es la corrupción. ¿Ah? Si hay algo que ha sido inherente a estas nuevas formas de guerra y a la privatización, son dos cosas. Por una parte, la mega corrupción, esta vinculación perversa entre los lobbies de las corporaciones militares de seguridad con el Congreso norteamericano, que entre otras cosas financian la perpetuación de sus senadores o de sus representantes en la
¿no es cierto?, en el Congreso, pero por otra parte también lo que es el despilfarro de estos recursos de los propios norteamericanos vinculados a empresas que han optado por uno de los componentes de las nuevas guerras, que es la reconstrucción, ¿no es cierto? Es decir, la reconstrucción de la infraestructura que termina destruida por las invasiones, resulta ser un gran contrasentido que genera este fenómeno, ¿no?, tan devastador como es la corrupción. Y claro, y el tercer elemento de la corrupción es la mentira que cabalga sobre los medios de comunicación durante todo el tiempo que duran las guerras. Es decir, los medios de comunicación en los Estados Unidos y en Occidente han tenido que soportar 20 años de mentira en la guerra contra Afganistán. 20 años de mentiras, ¿ah? 20 años de saqueo, 20 años de robo, todas, y la configuración de estas empresas, la Halliburton, la DynCorp, no sé, la Lockheed Martin, todas esas empresas han terminado podridas en corrupción, porque en una guerra no hay posibilidad de hacer auditorías, o sí, ahí se pueden hacer auditorías, pero son auditorías totalmente fallidas. Es decir, y fíjate que la guerra contra supuestos estados fallidos en realidad termina sacando ¿no es cierto?, el maquillaje al poder occidental, que es un poder corroído, ¿no es cierto?, desde un origen, desde el inicio mismo para hacer la guerra. Bueno, vamos a trasladarnos al escenario de América Latina, a lo que es el magnicidio, y yo vincularía a lo de Colombia. Yo creo que el otro escenario, efectivamente, tanto de la privatización de la guerra, es precisamente Colombia. Y Colombia ha absorbido, desde que se plantea esto, con el gobierno, creo, de Clinton, estamos hablando de 1999, 98, 99, el Plan Colombia es un engendro, en realidad, ¿no es cierto?, norteamericano, asociado a la guerra de Rapiña. ¿Ah? Es decir, ostenta, o sea, Biden bueno, celebra, yo creé el Plan Colombia, yo soy el gran autor del Plan Colombia, dijo Biden en múltiples oportunidades. Cabe destacar. Adelante, Juan Ramón, disculpa la interrupción. Exacto. Y entonces, a ver, analicemos la radiografía colombiana, que es similar a lo que ocurrió en Afganistán. Es decir, el hermano gemelo de Afganistán en el Oriente Próximo es Colombia en América Latina. Se hizo la guerra en Colombia contra las drogas en el marco del plan Colombia. Seguramente para Afganistán se utilizó el nombre de tormenta, no sé, tormenta del desierto, escudo del desierto, no sé, pero Plan Colombia, para liberarse de dos grandes Causa enemigos. justa. Causa en justa. Afganistán. Bueno, Plan Colombia, para luchar contra el narcotráfico y para luchar contra la subversión, contra la guerrilla. Han sido derrotados en el campo de la lucha contra el narcotráfico, como en Afganistán, ¿no es cierto?, donde yo diría que el hermano del presidente Karzai es el gemelo de Uribe en Colombia, porque ahí nacen el paramilitarismo en Afganistán, nacen milicias paralelas, incluso a los talibanes, etcétera, etcétera. Hay una atomización de la guerra en Afganistán, que es la misma atomización de la guerra que ocurre en Colombia. El hermano del presidente Karzai en realidad es Uribe en Colombia, que es el que fomenta el paramilitarismo, las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, el proyecto de Convivir, que es un proyecto también entre comillas, de seguridad ciudadana, que termina matando a la gente, que termina torturando a la gente. Es decir,
El Plan Colombia, que en realidad lo que refleja es la nueva forma de dominio territorial, tecnológico, político, cultural de los Estados Unidos para América Latina. Se nos vendió un paquete que en principio iba a funcionar en el mundo andino, es decir, incluso Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, y hoy día el Plan Colombia no puede ni funcionar en el país para el que fue diseñado. Con bases militares, con Colombia es el cuarto o quinto país que recibe la mayor asistencia militar en el mundo. Recibe cuantiosos recursos de USAID, tiene centenares y miles de millones de dólares para la asistencia social, etcétera, etcétera. Y resulta que Colombia es el primer exportador neto de cocaína, como Afganistán es el primer exportador neto, ¿no es cierto?, de droga hacia Europa. Con bases militares no se logra derrotar la guerrilla, no se logra derrotar el narcotráfico, y entonces la pregunta de fondo, ¿qué es el Plan Colombia? Es una estrategia, yo diría, de transferencia del poder militar del Comando Sur hacia América Latina para generar conflicto regional, fronterizo con Venezuela, fronterizo con el Ecuador, para generar un clima de inestabilidad. ¿Para qué? Para justificar la intervención del Comando Sur, que se ha convertido en uno de los comandos operativos a escala global más importantes después del Comando Central de los Estados Unidos. Y entonces América Latina está en un proceso de militarización, en un proceso de fracaso estrepitoso de la política exterior y de la política de seguridad, a pesar de que algunos pseudo intelectuales nos dicen que Estados Unidos no atiende adecuadamente los intereses de América Latina. Vaya uno a saber cuánto presupuesto se invierte, se gasta en el famoso Plan Colombia, en la remodelación del Comando Sur, en la transformación del Comando Sur para los golpes suaves o para el lawfare. Es decir, si uno analiza realmente el Plan Colombia en relación a la transformación del Comando Sur, uno va a terminar concluyendo que el único objetivo del Plan Colombia es sembrar inestabilidad, conflicto militar, ocupación territorial para preservar el dominio territorial sobre los recursos colombianos, venezolanos, ecuatorianos, bolivianos o brasileros. Y hoy día el Plan Colombia desborda hacia el Brasil. En realidad estamos en un escenario, ¿no es cierto?, semejante al de Afganistán. ¿Y cuántos años llevamos con el Plan Colombia? Hasta el momento se dice que desde el año 2000 hasta hoy se han gastado más de 10.000 millones de dólares. Claro, en escala latinoamericana, 10.000 millones de dólares era probablemente el Producto Interno Bruto de Bolivia hace 15 años, ¿no? En el caso de Afganistán se han gastado como 2.3 billones de dólares, no estoy muy seguro, pero esta magnitud de recursos para una guerra que en definitiva ha sido un desastre, ¿no es cierto?, se corresponde simplemente con este concepto, ¿no?, de una guerra de rapiña en América Latina. Yo creo que habría que hablar sobre el Plan Colombia para mucho más, con más detalle en términos de la incursión de las empresas privadas norteamericanas que protegen los gasoductos, que están asociados a empresas que desmovilizan a la población y generan grandes movimientos de migración interna en Colombia, que tiene su rebalse hacia Venezuela. El papel de las empresas privadas en la fumigación con glisofato en los territorios donde se cultiva coca, ya las masacres que son impresionantes, el año 2007, 554 masacres hasta hoy, el año 2021 creo que estamos por las 58 masacres. Es decir, nos debería llamar poderosamente la atención
¿no es cierto?, este proyecto de militarización de América Latina a partir del Plan Colombia, a partir del Plan Mérida, Puebla, Panamá, o a partir, no sé, de algún otro plan que está cerca de México, ¿no? Y entonces, en este contexto cabe el magnicidio de Moisés, en este contexto cabe esta aventura descomunal del exministro de Defensa en Bolivia, que de manera, ¿no es cierto?, temeraria se propone hacer desaparecer al presidente Luis Arce contratando 10,000 mercenarios en la Florida. Bueno, pero esta porosidad en la concepción, diríamos, ilimitada del conflicto político y que se traduce en la guerra, prácticamente está impulsada obviamente desde los Estados Unidos. Ellos son los que ponen las tecnologías, los recursos, la planificación, sí, todo. ¿Ustedes creen que se le ocurrió a Luis Fernando López contratar 10,000 mercenarios para dar el segundo golpe en Bolivia porque es un tipo inteligente, un tipo brillante? Por Dios, ¿no es cierto? Eso es imposible. Detrás de esta decisión de López, por supuesto que están los intereses privados para hacerse cargo del litio boliviano, del hierro boliviano, del oro boliviano, del gas boliviano, y obviamente destruir el gran proyecto de construcción del Estado plurinacional en perspectiva de su desarrollo industrial, de su potenciamiento económico. Y es eso lo que nos está diciendo esta propuesta de traer a Bolivia 10,000 mercenarios, matarlo a Moisés, tratar de eliminarlo a Maduro, considerar Cuba como Estado fallido. Bueno, en realidad, claro, el presidente, yo creo que le está fallando un poco la memoria al presidente norteamericano. Que yo sepa, el único Estado fallido que se ve todos los días es Estados Unidos, con su guerra civil interna silenciosa, con todos sus desajustes sociales internos que están a punto de implosionar. El único Estado fallido, al parecer, si es que somos rigurosos, terminaría siendo Estados Unidos y no los países que están invadiendo hoy día. ¿Puedo decir algo sobre esto de los estados fallidos? Sí, adelante. Sí. No, sí, por supuesto, adelante. totalmente de acuerdo, ¿no?, con lo que plantea Juan Ramón y cómo la teoría de los estados fallidos, ya nos explicó Chomsky en su momento, que es totalmente funcional para justificar la injerencia de Estados Unidos, injerencia imperialista. El caso de Haití es flagrante. Claro. O sea, y ese intento también que se hizo en determinado momento de decir que México era un estado fallido, seguramente en buena medida, pues propiciado por, bueno, una colusión de las fuerzas militares y de inteligencia estadounidenses que controlan en buena medida lo que pasa en México, con unos intereses de narcotráfico o cuando menos una dejación de su supuesta responsabilidad, ¿no? El papel de la DEA, que es bastante cuestionable, y hay literatura al respecto para aburrir, como decimos aquí. Y como lo que decía él de Colombia, el Plan Colombia, que también tiene su correlato en México con la iniciativa Mérida, y cómo Colombia está exportando todo ese modelo, no solo pues, al continente, ¿no?, con sus mercenarios, ahora lo que hemos visto en Haití estos días, pero por ejemplo también recuerdo cuando yo vivía en México, que se trajo Peña Nieto a uno de los, creo que era capitán, no sé el rango, para dirigir todo el tema de la lucha contra el narcotráfico, que en realidad era para dirigir una lucha en cierto modo contra insurgente, ¿no? Porque bajo ese calificativo de la lucha contra el narcotráfico sabíamos que había una lucha contra la insurgencia de los pueblos. Y me parece sumamente interesante pensar en esta confluencia de intereses y esa triangulación entre el gobierno de Estados Unidos de manera más o menos explícita, ya sabemos que tratando de hacerlo no explícito, con las empresas y la ultraderecha internacional, no solo latinoamericana, para operaciones de cambio de régimen, lo que hablabas tú antes, Diego, ¿no?, de la operación Gedeón, de incursión en territorio venezolano,
Pensemos también en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro con drones, que todavía hay gente de la prensa española que sigue considerando que eso fue un autoatentado. O sea, cuando hablabas de la prensa y su papel, pues bueno, aquí tenemos una función muy evidente. Los recientes intentos, ¿no? Hasta donde entiendo, que ha denunciado el presidente Maduro, de presuntos o no presuntos planes de magnicidio contra su persona, el asesinato del presidente haitiano, y detrás de todo eso hay la mano de la ultraderecha y la oposición venezolana, vinculada con la ultraderecha de Miami, los asesores de la ultraderecha transnacional, si se pudiera decir así, que montan sus empresas en un entramado, no sé, es como, sería para hacer un título de película, iba a decir de James Bond, pero creo que no, que sería de más baja categoría. Entonces, concluyo con una cosa, ¿no? Para darte paso, para que tú plantees lo que quieras plantear, pero para que no se me vaya la idea, que sí, que Estados Unidos hace todo esto porque obviamente se asustó mucho cuando en los 90 tenía pues, más del 64% de unos presidentes que eran de derecha en América Latina, y en el año 2009, después de la victoria de Hugo Chávez y de una sucesión de gobiernos de izquierda progresistas, pues esa cifra se revirtió, ¿no? Y fue un 71% de gobiernos de izquierda, y eso era un trastocamiento geopolítico porque se solidificó ese viraje ideológico en una serie de políticas, tanto al interno como al externo, en los mecanismos de concertación e integración latinoamericano-caribeña, y eso se tenía que revertir, y de ahí esa ofensiva con las variantes. Pero ojo, también pensemos, y con esto concluyo, vinculándolo al inicio de los estados fallidos, que Estados Unidos tiene un problema en la estabilización de los territorios que ocupa, ¿no? Y eso ha sido una gran lección en Afganistán y en Irak, ¿no? De hecho, por eso surge la insurgencia, por decirlo así, por su incapacidad de estabilizar, y también porque hace una mala lectura de los territorios que va a invadir, ¿no? Porque o sobreestima sus posibilidades o subestima el rechazo que genera su acción imperialista, etcétera, etcétera. O sea, le faltan más analistas, sociólogos, antropólogos, aunque hacen el intento y tienen ahí en sus laboratorios, pero seguramente les falta gente que realmente entienda las sociedades y les diga, ¿no? Y eso es un elemento por el cual no van seguramente a derrotar a Cuba nunca, porque un elemento que no hemos dicho, pero me parece fundamental, hablando de ejércitos, es que si tú contrastas a los mercenarios, que te pueden salir más baratos y ser funcionales, bueno, por un lado te pueden salir baratos, pero por el otro vemos la chapuza que se ha hecho en Haití, ¿no? Con las declaraciones de los detenidos colombianos. Y esto nunca lo vas a tener en un ejército disciplinado y formado ideológicamente bajo una doctrina de un compromiso soberano, antiimperialista y revolucionario, como puede ser el caso de la FARC cubana o como pudiera ser el caso de las Fuerzas Armadas, bueno, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¿no? Donde también han intentado penetrar, no quiere decir que no hayan tenido éxito, porque sí han tenido algunos éxitos, pero que cuando hay un ejército, y esto Juan Ramón lo sabe mucho mejor que yo, cuando hay un ejército que está comprometido con los procesos de transformación en los estados, pues es mucho más difícil que esa penetración imperialista o esos ataques puedan ni siquiera llegar, ¿no? a concretarse, y si llegan es muy difícil que puedan ganar, porque tampoco van a tener seguramente a la población a su favor, y tampoco pues, van a poder estabilizar y hacer negocio de reconstrucción, como él decía, etcétera, y de penetración de sus empresas sin ningún tipo de cortapisas, etcétera. Yo me hago, luego de hasta donde hemos llegado hasta ahora, yo me hago también una pregunta, porque se habla de desastre, el resultado como algo desastroso, en particular el Plan Colombia, y naturalmente desde donde lo estamos diciendo lo es, ¿no? Para nosotros como naciones andinas, para la población, en materia rural,
en materia de cómo hago esto. De aquí también se facilita una contrarreforma agraria de unos niveles muy sanguinarios, pero en realidad para quienes han pensado el Plan Colombia es un desastre, o es por el contrario, independientemente de cómo se venda, independientemente de lo cuestionable que es para nosotros, para este tipo de, sobre todo por los índices justamente de producción de coca, no sería incluso, a pesar de la mala prensa, algo exitoso, más bien, para quienes, los beneficiarios últimos de esta clase de situaciones de caos, bien sea el Plan Colombia, América Latina, bien sea Afganistán propiamente. Dejo esa pregunta ahí y pienso en algo más también sobre ese contrapunto también que hay. Por ejemplo, o sea, los primeros cuadros de los Zetas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los Zetas en México, fueron entrenados en Fort Benning, en Georgia, Fort Bragg, en Carolina del Norte, Fort Hood, Texas. Y los primeros graduados de aquí salen hacia México en 1994, fue el Z1, el Sedena, como se llama el personaje, con C, por si acaso, en sintonía justamente a los años en que México pasa ya, se inserta dentro del TLC, ¿no? El séptimo grupo de fuerzas especiales de Fort Bragg se ha encargado de entrenar durante todos los 90 también de nuevo en guerra no convencional, justamente a militares salvadoreños, guatemaltecos, hondureños, panameños, colombianos, peruanos, bolivianos y venezolanos. Es que a mí son datos que me sorprendieron mucho. Y del 96 al 99 salieron, o sea, este mismo batallón, esta misma unidad del séptimo de operaciones especiales, entrenó 3.200 soldados, de los cuales por lo menos 500 son gafes mexicanos, que fueron además también eso, el núcleo de los Zetas. Y además a esto se agrega otro componente más, como lo han reflejado ciertos informes de la DEA en el 2009, que es el rol de los caibiles guatemaltecos, que tienen, o sea, desde el principio de los, o sea, finales de los 90 a los 2009, la caibilización de las operaciones militares del narcotráfico y la composición de los especialistas armados de la guerra de estas compañías militares privadas a lo largo del continente y en especial en Colombia y en México, tienen también a estos los caibiles, perdón por no agregar este elemento de contexto, son las fuerzas especiales guatemaltecas, reconocidas además por el genocidio, y aquí o sea, se dice genocidio de una forma categórica y ajustada al derecho internacional de las poblaciones maya y quiché del altiplano guatemalteco en los 80. Terminaron siendo además ese modelo reserva, y actualmente, por ejemplo, lo tenemos, es un poco la tropa fundamental del cártel Jalisco Nuevas Generaciones, que incluye a efectivos colombianos e incluye también a efectivas fuerzas especiales estadounidenses. Pero estamos hablando también de servicios, entre comillas, del esfuerzo de un Estado en preparar a esta gente que luego pasa en ese círculo vicioso al sector privado más privado y desregulado todo, que es el narcotráfico en este caso. Y que además esto me lleva, y me disculpan para soltar el último dato y para ir ya recogiendo un poco también al ejemplo de cómo Bolivia ha sido también una constante en esto, cómo justamente el golpe en los 80, el golpe de Arce Gómez, de García Mesa como ministro Interior y de Roberto Suárez, está compuesto justamente de todos los elementos, esto ya un poco a modo de conclusión, o yendo hacia la conclusión de todos los elementos que se han mencionado hasta ahora, justamente. Sector privado, narcotráfico, terratenientes, además en lo particular, y sectores de la ultraderecha global, vamos a llamarla así, porque en este caso participaron elementos que venían de Europa, que a su vez, además, fueron quienes entrenaron y fueron el apoyo logístico de los escuadrones de exterminio y grupos ultraviolentos en Centroamérica en los 80 y los 90. Estamos hablando entonces, además, y aquí cierro con Evo Morales, que lo alertaba a él como una operación Cóndor. Es esto entonces donde estamos también
o sea, y la Operación Cóndor es esta coreografía de elementos donde que hasta ahora los he enumerado, y esto es doctrinariamente está incorporado en esta esfera de la guerra privatizada tal como se está hablando. Ya podemos aquí, ya esto es un poco para ir cerrando y para dejar un capítulo abierto para los próximos, para una discusión también. No sé si Arantxa quiere cerrar con algunas palabras y luego Juan Ramón y cerramos, no sé cómo quisieran, cómo podemos No, hacer. prefiero que, como es de Bolivia, que hable Juan Ramón, y si eso yo digo. Ya sé que debería cerrar él, yo puedo decir algo muy breve y que cierre él. No, tranquila. A ver, yo tengo la sospecha de que esta estrategia de cambios de régimen en América Latina, más específica en América Latina, ha incorporado el magnicidio. Es decir, el magnicidio como una variante más del cambio de régimen, en la medida en que el golpe de Estado, ¿no es cierto?, no es suficiente. Porque no se trata ahora solamente de cambiar a un gobierno, sino de transformar el Estado. Y no vas a transformar el Estado simplemente cambiando un gobierno por otro. Lo que necesitas, lo que hoy día aspira prácticamente el imperio, es justamente este tránsito cualitativo de estos estados de bienestar social, ¿no es cierto?, más bien en estados atomizados y privatizados. Es decir, lo que se quiere es transformar estos estados que tienen estabilidad, que redistribuyen los recursos económicos, que tienen dominio sobre sus recursos naturales, que tienen soberanía, etcétera, etcétera, llevarlos, ¿no es cierto?, justamente a la teoría, ¿no es cierto?, norteamericana de los estados fallidos, donde se instala la guerra civil permanente. Y por lo tanto también el golpe de Estado permanente. En ese contexto yo creo que el magnicidio ha sido incorporado como una suerte de radicalización de los cambios de régimen, y no es casual el magnicidio de Moïse, no es casual los intentos de magnicidio contra Maduro, no son casuales los intentos de magnicidio contra Evo Morales. Miren, el año 2008, a través de los Wikileaks, la Embajada de Estados Unidos ya anunciaba el asesinato de Evo Morales en un contexto de conflictividad entre el gobierno y la Media Luna, fomentada por la Embajada americana, articulando a los gobernadores, a los prefectos que estaban impulsando el golpe de Estado. Primer escenario de intento de magnicidio conocido por el Comando Sur e informado a Washington con anticipación. Segundo intento de magnicidio, el secuestro del avión del presidente Evo en espacio aéreo europeo, y que por un milagro, ¿no es cierto?, diplomático, termina más bien salvándose con el apoyo del gobierno austríaco. Tercer intento de magnicidio, nuevamente el secuestro aéreo después del golpe de Estado del 10 de noviembre, cuando tiene que salir el presidente Evo asilado y se le veta el espacio aéreo por el Perú, por Argentina, por Chile, por Brasil, casualmente todos gobiernos de derecha, títeres de Washington sometidos a los imperativos económicos, financieros de los Estados Unidos, ¿sí? El intento de contratar 10,000 mercenarios por el ministro de Defensa de mayor confianza del Comando Sur, que fue Luis Fernando, ¿no es cierto?, López. Luis Fernando López no fue un personaje cualquiera. Luis Fernando López en realidad era un títere del Comando Sur de los Estados Unidos durante la dictadura de Yanine Áñez, ¿sí? Y tenía un grupo de asesores del grupo militar de los Estados Unidos metido en las decisiones políticas del gobierno de Yanine Áñez a través de Luis Fernando López. Por eso insisto en
en la estrategia del magnicidio para terminar demoliendo un modelo de Estado, no solamente para una suerte de transición gubernamental, ¿no es cierto?, de Evo Morales a la autoproclamada señora Yanine Áñez. Entonces, yo creo que estamos en una circunstancia, en un momento de radicalización de las estrategias de cambio de régimen, obviamente que tiene como contrapunto una disputa geopolítica en América Latina, ¿no es cierto?, vinculada a la presencia de China, con todo lo que significa su presencia financiera, los créditos en los grandes proyectos estratégicos, etcétera, etcétera, y obviamente de Rusia. El día de ayer en Bolivia hemos inaugurado la tercera fase de la construcción de un gran proyecto vinculado al uso pacífico de la energía atómica. Un país que estaba condenado a vivir en el siglo XIX está dando un salto cualitativo al siglo XXI para aplicaciones en el campo de la medicina y en el campo del desarrollo productivo de la mano de Rusia. Este es el fondo del asunto. El cómo despejar a estas potencias emergentes de América Latina, llevándose por delante a nuestros sistemas democráticos. Es decir, esta estrategia de cambio de régimen es una amenaza letal contra las democracias en América Latina, contra los derechos humanos de nuestros pueblos y obviamente contra la convivencia pacífica entre nuestros pueblos. Bolivia ha sido víctima no solamente de un golpe, ¿no es cierto?, político que ha interrumpido un proceso democrático, ha sido víctima de masacres sangrientas, de genocidio, de persecución, etcétera, etcétera, apoyado explícitamente por los Estados Unidos y por la Unión Europea y los gobiernos de la región, obviamente anclados en la famosa teoría del fraude desde la OEA. Fíjense la dimensión: magnicidio, articulación de fuerzas ultraconservadoras de la derecha, instituciones hemisféricas al servicio de este proyecto de recuperación geopolítica y de los intereses imperiales. Estamos en un escenario de verdad. Yo temo por la vida del compañero Lula. Yo temo por la vida el próximo año para las elecciones del compañero Lula. Temo por la vida y el destino del gobierno del profesor del Perú. Temo por el destino de la Asamblea Constituyente en Chile. Temo por la vida del presidente Maduro o por lo que pueda ocurrir en Cuba. Están en una fase de exacerbación. Se suponía que con Biden podíamos retornar a la estrategia de Obama del smart power, es decir, del poder inteligente, de una diplomacia más amable. Biden, con la edad que tiene, con la experiencia como representante del Congreso, como vicepresidente de Obama, hoy día está cabalgando en el caballo más furioso que tiene el imperio norteamericano, ¿no es cierto?, sobre América Latina y el mundo. Se suponía que teníamos de Biden, esperábamos un gobierno amable, una diplomacia civilizada, se suponía que teníamos que continuar de alguna manera el sendero que había abierto Obama en el diálogo con Cuba, de alguna manera para amortiguar también el conflicto con Venezuela o con Nicaragua o con Bolivia. Lo que estamos viendo es todo lo contrario. Es decir, América Latina hoy día es un campo de guerra. Llámese guerra híbrida, llámese guerra de la cuarta generación, llámese cambio de régimen, pero estamos hoy día, América Latina, los pueblos de América Latina, estamos enfrentando la mayor agresión imperial de los últimos 50 años. Ni siquiera, yo diría, que en la Guerra Fría habíamos experimentado estas estrategias demenciales del imperio, ¿no es cierto?, a la hora en que está perdiendo poder, prestigio, espacio económico o
o influencia de Estados Unidos en América Latina. Estamos en un contexto de verdad altamente peligroso. Si durante 20 años Estados Unidos ha permanecido haciendo una guerra tramposa en Afganistán, gastando los billones y billones de dólares, ¿por qué no lo puede hacer en América Latina? Sí. Unos comentarios breves y luego que cierre Juan Ramón. No, que aparte de esa radicalización de estrategias, lo que estamos viendo también es una simultaneidad en una lógica, pudiéramos decir, trasladando este término de enjambre, ¿no? O sea, de atacar a diferentes lugares para aturdir y también con el efecto de no dar tiempo a reaccionar de manera coordinada, bien sea a los gobiernos, a las fuerzas de la izquierda, pero incluso a la opinión pública en general, que se mueve por modas mediáticas. Estábamos hace poco viendo las movilizaciones en Colombia, ahora ya las movilizaciones en Colombia parece que se acabaron y no, sigue habiendo desaparecidos, asesinados, protestas, etcétera. Ahora tenemos lo de Cuba, lo de Haití pasó un poco sin pena ni gloria, bueno, pero están pasando cosas sumamente graves, como dice Juan Ramón, que nos deberían, pues, no sé, movilizar, ¿no? Más allá de ir pasando noticias así, bueno, ahora han matado al presidente de Haití, ahora esto. Y yo concluyo con una cosa, bueno, celebrar este acuerdo de Bolivia con Rusia. Les deseo suerte porque esto es tocar puntos neurálgicos, el tema de la energía nuclear y el tema de las alianzas con potencias contrahegemónicas, retadores hegemónicos estadounidenses, como bien apunta, pues es el tema, ¿no? Sacarlos del espacio de la reserva estratégica, como dijo el Che, que es América Latina y el Caribe, y también celebrar lo que ha sucedido estos días en México, ¿no? Este revigorozamiento, como se diga, este relanzar o darle más fuerza concretando aspectos de la CELAC que la habían congelado exprofeso, sabemos por qué. Este acuerdo aeroespacial que se ha firmado, también muy relevante, ¿no?, para los países de América Latina, insertándose en ámbitos que parece que están vetados para las economías dependientes, y finalizar con unas reflexiones sobre la hipocresía y las contradicciones de Estados Unidos, que para ellos, en algunos de sus documentos de análisis, pues una de las principales amenazas que emerge de América Latina, aparte del tema de las migraciones y la inestabilidad y tal, está vinculado para ellos a la pobreza y a la desigualdad. O sea, hay analistas que sí se dan cuenta que la pobreza y la desigualdad es lo que está detrás de las victorias electorales de la plural izquierda que se posicionó y que se sigue posicionando a pesar de todas sus artimañas y demás. Y ellos no pueden contener esta insurgencia de los pobres porque además están haciendo todo lo contrario, están apoyando a las fuerzas que generan más pobres, están apoyando un modelo económico que es el suyo, ¿no?, el capitalismo en su fase neoliberal, que implica toda una serie de políticas que sabemos lo que trajo para América Latina en los años del consenso de Washington, sin lo cual no se explica ni el Caracazo, ni la emergencia de Hugo Chávez, ni el alzamiento zapatista, ni toda una serie de movilizaciones también en Bolivia, las luchas del agua, etcétera, el triunfo de Evo. Y claro, están en una contradicción, ¿no?, con un discurso donde dicen una cosa, pero en la práctica están haciendo otra, y haciendo además la guerra a los estados que tienen políticas redistributivas. Y esa apuesta por el magnicidio yo diría que va más allá, porque también, como decía antes, el tema del lawfare no es solo ya una apuesta por matar directamente, sino hay otras maneras de asesinar, ¿no? Asesinar también la imagen pública, que en la lógica de estas guerras que pasan por lo mediático y por ir, ¿no?, a los aspectos sentimentales y manipular con operaciones psicológicas, posicionando mentiras en las redes sociales. Esto fue muy evidente en el golpe de Estado en Bolivia. Pues también estamos viendo que hay un asesinato de la imagen pública que sirve para justificar remociones del poder o sacar a determinados candidatos del poder o posicionar ideas sobre determinados líderes para que luego, si eventualmente hay una intervención militar o un eventual magnicidio, ya un asesinato de un presidente o una presidenta, pues haya una opinión pública que reciba eso con, bueno, cierta indiferencia o justificación, ¿no? Es como lo que estamos asistiendo ahora en Cuba. Pues hay gente que escuchará al alcalde de Miami decir que hay que llegar y lanzar bombas,
contra Cuba, como dijo la oposición venezolana en su momento, ¿no? Para liberar a Venezuela de la narcodictadura madurista y en este caso para liberar a Cuba de la dictadura castrista, y lo ven, bueno, no tan mal, porque nos han estado bombardeando los medios con toda una serie de mentiras durante décadas sobre esas realidades. Entonces, yo creo que esto, por mucho discurso que tenga Joe Biden de una política exterior para las clases medias y cumbres de la democracia y demás, cada vez es más evidente que las costuras del imperialismo están ahí. La expresión de Donald Trump y la traca final de su administración y todos los movimientos que Diego conoce perfectamente porque hizo un documento brillante para el instituto, pues se ve, ¿no? Ese declive hegemónico y sobre todo socava su propio dominio hegemónico. O sea, esa voluntad que tenía Estados Unidos de recuperar la persuasión, ¿no? La hegemonía por la vía no de la coerción, sino del consenso con los que habían sido sus aliados tradicionales, Unión Europea y otros países occidentales, pues cada vez es más difícil de vender. Y eso que sabemos que la Unión Europea tiene grandes dosis de hipocresía, ¿no? y demás. Y yo lo dejaría aquí y bueno, no me extiendo más. Felizmente, yo creo que igual ambos puntos de llegada y conclusiones nos dan para una próxima jornada en el mismo tema, porque empezamos por el tema mercenarios, pero mira justamente todo lo que involucra hablar de esto y además cómo caemos inevitablemente en el vertiginoso, no fácil de predecir, más complicado panorama regional actual, regional y global, y que también quizás nos queda un poco como siempre verlo a formato Gramsci, ¿no? Con el optimismo de la voluntad, pero con el pesimismo de la razón. En esa combinación de ánimo y de sentido de fatalidad, probablemente podemos avanzar mucho mejor y entender a muchas más claves sin que nos sorprendan algunas, o por lo menos estar en capacidad de procesar esas realidades. Juan Ramón Quintana, Arantxa Tirado, estoy profundamente agradecido por esta conversa, generosa, profusa, larga. No nos ha dado el tiempo es que también fue tan lo que se ha traído sobre la mesa. De verdad, yo los invito próximamente a una segunda parte de esta conversación. Espero que la podamos hacer pronto, dado lo sustancioso. Y esperemos también lo que podemos escribir ahora también, ahora como ambos investigadores asociados del instituto. Bienvenido sea y sigamos entonces con este trabajo. Profundamente agradecido. Nos vemos para una próxima, por favor. Y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias por todo y cuídense. Gracias, un abrazo y también ustedes, cuídense. Sí, no, muchas gracias por la invitación, un honor. Gracias. Y cuídense mucho. Gracias, un abrazo. Ramón por Bolivia. Diego, igualmente. Chao.